Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo. Pues vamos a orar para seguir. Señor, gracias te damos porque tenemos otra oportunidad de estudiar tu palabra en una forma sistemática. Queremos aprender de ti, queremos saber más de ti, queremos entender lo que has hecho por nosotros en Cristo y cómo el Espíritu Santo nos ha y sigue aplicando estos beneficios a nuestras vidas. Señor, exáltate entre nosotros, danos claridad de pensamiento y también iluminación de tu Espíritu para que podamos entender tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Vamos marchando o corriendo a través de los temas principales de la teología sistemática. Hoy vamos a tratar de abarcar todo lo que es la neumatología. Neuma tiene que ver con viento, espíritu. Entonces la neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Pero no estamos hablando tanto de la persona del Espíritu Santo, porque ya hemos hablado de eso bajo teología y la doctrina de la Trinidad. Vamos a estar hablando de la actividad en la redención que juega el papel que juega el Espíritu Santo. También este tema se llama la aplicación de la redención. Entonces, a veces hablamos bajo Cristología, la redención consumada, la redención efectuada, ahora la redención aplicada a nuestras vidas. Y tengo que decir que este tema es uno de mis favoritos, porque habla de nuestras vidas, habla de los beneficios que hemos experimentamos o experimentaremos en nuestras vidas. Y la terminología, la expresión que muchas veces encontramos es ordo salutis, y a veces en la literatura van a encontrar esta expresión ordo salutis en latín significa el orden de la salvación. Y tomamos como versículos para empezar el tema en Romanos 8:28 tenemos esta descripción. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y lo que tenemos aquí es un bosquejo de ordo salutis. Y Pablo menciona ser conocidos de antemano, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Y él menciona estos elementos, beneficios que tenemos en la redención. Y lo que hacemos es que buscamos en otras partes de la Biblia y tratamos de redondear y colocar otros beneficios en este orden. Y podemos ver aquí en este orden algunas cosas su relación es cronológica. Es decir, si pregunto, ¿qué pasa primero? ¿La elección o la glorificación de los creyentes? Pues decimos que la elección temporalmente, desde la eternidad, pues la elección y en el futuro, la glorificación. Si pregunto cuál es primero, cronológicamente, la justificación o la glorificación, pues la justificación y la glorificación es en el futuro. Pero si hago la pregunta, ¿cuál es primero el llamamiento
o la justificación, pues realmente pasan al mismo tiempo. Entonces no podemos distinguir cronológicamente entre llamamiento y justificación. Y vamos a explicar todos estos términos, pero encontramos que hay una relación causal o causativa entre llamamiento y el resultado es justificación, pero en el tiempo son simultáneos. Bien, 5 de los elementos que vamos a ver normalmente se consideran como contemporáneos, simultáneos. Entonces, desde llamamiento hasta adopción, estos 5 normalmente consideramos simultáneos, pasando al mismo tiempo. Pero el orden, de todos modos, es importante, porque es muy diferente decir que, somos justificados por fe, o pues invertir el orden y decir algo como tenemos fe porque somos justificados. O sea, entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Entonces, vamos a estar hablando de esto, pero lo único que quiero decir es que a veces el orden es cronológico y a veces el orden es lógico. ¿Cuál es la causa o el antecedente del otro beneficio? Y las diferentes soteriologías, doctrinas de la salvación, tienen sus diferentes órdenes de salvación. Porque si alguien cambia el orden aquí, tendría una soteriología diferente. Y voy a mencionar específicamente 2 elementos que otros cambian el orden, y vamos a hablar de la importancia de eso. Hay un libro que está en español, no sé si se publique como libro tal cual o si solamente está como PDF en internet, no estoy seguro, pero es por un profesor John Murray, M-U-R-R-A-Y, John o Juan Murray, y se llama Redención consumada y aplicada. Y es un libro pues no tan grueso, pero es muy claro, y la primera parte es lo consumado. Está acerca de la expiación de Cristo, la necesidad, la naturaleza, la perfección, el propósito, lo que hablamos brevemente bajo Cristología, y luego parte 2, redención aplicada, y es el ordo salutis, el ordo de la aplicación. Entonces les recomiendo, no asigné el libro para este curso, pero después de leer las 1000 páginas que les asigné, pues otras 200 o no sé cuántas páginas, 170, valdría la pena. Bien, quiero mencionar también otro concepto y luego vamos a hablar de estos elementos y luego vamos a tomar uno por uno. Otro concepto que quiero mencionar es la cuestión de monergismo y sinergismo. Y cuando hablamos de algo que es monérgico, entonces aquí estamos, mono significa ¿qué? Uno, mono. Y la palabra ergos es la palabra griega por trabajo. Entonces algo que es monérgico, uno está trabajando, uno está obrando. Y si algo es sinérgico, el prefijo sin en griego significa con, exactamente opuesto a lo que es en español. Entonces, como decimos simpatía, simpatía es tener la misma patía, la misma emoción. Síntesis es cuando unimos tesis y tenemos una combinación. Entonces, sinergia habla de más de una persona obrando. Entonces, monérgico, uno está obrando, sinérgico, más de uno está obrando. Entonces, podemos también distinguir entre algunos elementos que son
son instantáneos y otros que son procesos. Instantáneos y procesos. Y vamos a ir y vamos a marcar estos elementos en cuanto a si son monérgicos o sinérgicos. Y también vamos a marcarlos en cuanto a si son instantáneos o si son procesos. Entonces, por ejemplo, elección se refiere, y después vamos a hablar de cada elemento, pero elección es la doctrina de que Dios ha elegido a los suyos. Ya lo mencionamos, no vamos a hablar mucho de eso porque ya lo tocamos en teología y luego en la última sesión vamos a ver otra vez, pero la elección, ¿quién obra en la elección? El Padre. Sí, pero nosotros obramos en la elección. No, entonces es monérgico. Nosotros no cooperamos con Dios en la elección. Entonces, elección es monérgico. Y esto es un poco difícil, porque si preguntamos si es instantáneo o si es un proceso, es difícil porque es ¿cuándo? Antes del tiempo. Entonces, no vamos a marcar si es instantáneo o un proceso porque es desde toda la eternidad. Entonces es una pregunta que no encaja bien porque no había tiempo. Bien, llamamiento. Vamos a hablar de llamamiento. Es cuando el Evangelio nos llega y eficazmente nos jala. Entonces, ¿quién obra en el llamamiento? ¿Es una cooperación o es monérgico? Es monérgico, exacto. Entonces Dios es el que llama, es monérgico. ¿Y es un proceso o es instantáneo? Cuando Dios llama a una persona a fe. Instantáneo. Puede haber un proceso por medio del cual, y muchos de nosotros hemos experimentado eso, un proceso por medio del cual escuchamos y luego escuchamos otra vez y escuchamos y nos va como entrando y vamos captando, pero cuando hablamos teológicamente del llamamiento es el momento cuando Dios nos llama a tener la fe en Él eficazmente. Entonces es instantáneo. Vamos a hablar de la regeneración, es la implantación de vida nueva en la persona. ¿Quién obra para regenerar a alguien? ¿Es una cooperación o es solo Dios? Monérgico. Es monérgico también, Dios obra. ¿Y es un proceso o es instantáneo? Instantáneo. Muy bien, están captando, aunque no hemos explicado muy bien los términos todavía, pero ya veremos. Conversión. Y conversión en este ordo salutis, otros utilizan palabras en otra forma. A veces conversión, otros utilizan conversión para referirse a arrepentimiento. Pero aquí, en Murray, y lo que estamos siguiendo aquí, conversión es la combinación de fe y arrepentimiento. Ahora, vamos a pensar bien. ¿Quién está haciendo algo aquí? Los dos. Es sinérgico. Es sinérgico, porque ¿quién cree? Dios opera, nosotros creemos. Nosotros. ¿Quién se arrepiente? Nosotros. Entonces aquí tenemos un elemento que es sinérgico y es un proceso o instantáneo. Claro que desde el primer momento de creer y de arrepentirse tenemos que seguir creyendo y arrepintiéndonos. Entonces, en ese sentido es un proceso, pero aquí en la teología se refiere al momento. Entonces, por eso tenemos que definir nuestros términos. Entonces, aquí estamos hablando de algo instantáneo. Bien, la justificación es la declaración de una relación justa con Dios, y vamos a explorar qué se involucra aquí, pero ¿quién obra en la justificación? Dios. Dios. Entonces es monérgico y ¿quién, más bien, es un proceso o es algo instantáneo? Instantáneo. Ok, una vez para siempre. Bien. Adopción.
Monérgico. Monérgico, Dios adopta y es instantáneo o Instantáneo. instantáneo también. Ok, santificación. Sí, es sinérgico y es un proceso. Estos teólogos, muy bien. Entonces aquí tenemos algo que es sinérgico y es un proceso. Ok, es el primero que es un proceso, que es continuo. Ok, y nosotros estamos involucrados activamente en la santificación. Perseverancia es sinérgico, muy bien. Ahí sí hay proceso, de verdad. ¿Perdón? Ahí sí hay proceso. Es proceso, claro. El mismo nombre nos indica, ¿no?, que es un proceso, es seguir adelante en la fe hasta la terminación. ¿Y qué tal la glorificación? Eso es Dios. Es solo Dios. Entonces Dios es monérgico y ¿es instantáneo o es un proceso? No, eso es instantáneo. Instantáneo. Ok, bien. Entonces podemos ver aquí que los elementos son desiguales. Estamos juntando varias cosas desiguales y tienen diferentes características en cuanto a monérgicos, sinérgicos, instantáneos, un proceso. Pero tienen en común que son beneficios de la redención que el Espíritu Santo nos aplica. Por eso aparecen aquí en este tema. ¿Y qué es lo que unifica estos elementos? Dos cosas. Uno que ya mencioné, que es que el Espíritu Santo es el aplicador de estos beneficios. Y la otra cosa que tienen en común es que los tenemos en unión con Cristo. Unión con Cristo. Si queremos un principio unificador de todos estos elementos, podemos encontrarlo en la cuestión de la unión con Cristo. Y podemos encontrar este concepto en Pablo, pero brinca de las páginas en Efesios. Efesios capítulo 1, empezando en el versículo 3 y hasta el 14. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, escucharon un versículo más, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, termina hablando de que es por medio del Espíritu Santo, por eso es neumatología, pero hay una frase que brinca
¿Cuál es? En Él. En Él, en Él, en Él, en Cristo, en el amado. Y la idea es que ¿dónde encontramos, dónde recibimos todos los beneficios? Y él menciona, no todos, pero menciona muchos de estos beneficios. Los encontramos en unión con Cristo. Y vamos a ver que la fe es lo que nos, podemos decir, coloque en Cristo, porque la expresión en griego muchas veces es, y aquí tenemos un problema en español, y voy a utilizar un poco de inglés, porque la preposición en español abarca dos preposiciones en griego y en inglés. En inglés tenemos in y tenemos into. Y in es estático. Estamos en este cuarto. Pero into es dinámico. Entramos into el cuarto. Y esto refleja dos preposiciones en griego, en también, y eis. Y muchas veces la expresión es creer eis Cristo. Entonces la idea es pues entrar en Cristo, en unión con Cristo por medio de la fe. Y en unión con Él, ¿qué tenemos? Todos los beneficios. Entonces es el principio unificador.